Bueno, entonces, vimos que la ecuación, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, E y B, satisfacen una ecuación de onda. Entonces, esas ecuaciones de onda pareciera que podrían llegar a ser independientes, es decir, que tenemos una onda para el campo eléctrico y una onda para el campo magnético. Como sucede en electrostática, digamos. En electrostática uno tiene campos eléctricos provocados por cargas sin campos magnéticos y uno puede tener campos magnéticos provocados por corrientes sin campos eléctricos. Pero vamos a ver que eso en ondas electromagnéticas, eso no es así. Para eso vamos a explorar la ley de Faraday para ver la relación que hay entre las variaciones temporales del campo magnético con las variaciones espaciales del campo eléctrico a través del rotor. Entonces, como ustedes recuerdan, bueno, el rotor es una relación entre derivadas parciales, que ahí está escrita en componentes cartesianas, y esa relación, básicamente, que sería la ley de Faraday, me dice que no me importa para dónde está apuntando el E y el B, pero sí me importa que si hay una variación de campo eléctrico en una dirección, el rotor del campo eléctrico tiene que estar en esa misma dirección. Es decir, si por ejemplo tengo variaciones de campo eléctrico en la dirección de I, me van a quedar la componente I del rotor. Entonces, vamos a explorar esa relación. Entonces, bueno, supongamos que hay una onda plana de un campo eléctrico en la dirección de I y que ésta se está propagando en la dirección de Z. Es decir, que ese campo magnético eléctrico, perdón, solo puede tener variaciones en la dirección de Z. Entonces, las derivadas respecto de Y, las derivadas respecto de X van a ser 0, o sea que esto es 0, esto es 0, esto es 0, y me quedan solo dos derivadas posibles, o sea, menos la derivada de la componente I del campo eléctrico respecto de Z y más la derivada del campo X respecto de Z. Pero acá, por simplicidad, supuse que el campo eléctrico está solo en I, es decir, que solo hay componente E sub X. Entonces me queda la derivada de E sub X respecto de Z, que me queda en la dirección de J, es igual a K, derivando esto, ¿no? K por E0 por el seno de K por Z menos omega T en la dirección de J. Es decir, que si tengo un campo eléctrico en esta dirección, me van a aparecer derivadas respecto de la derivada de B respecto de T, solo puede estar en J. Entonces, suponiendo una onda plana en la dirección de J, que se propaga en la dirección de Z, entonces me queda la derivada de B respecto de T va a estar en J, y entonces puedo unir esta ecuación que viene por la parte del rotor con esta ecuación que viene por la parte de la derivada, y mirándolas se me simplifica todo y me queda solamente una relación entre los módulos de los campos. Es decir, que si yo tengo una onda plana en la dirección que se propaga en la dirección de Z y que apunta en la dirección de Y, tiene que haber sí o sí un campo magnético en la dirección de J, también que se propaga en la dirección de Z, pero con un módulo relacionado por la velocidad de la luz. Es decir, que el módulo del campo eléctrico es C veces el módulo del campo magnético. Es decir, que es mucho más importante el módulo del campo eléctrico que el módulo del campo magnético. Y eso esas relaciones perdón, se traducen así. Eso es lo que sucede, eso que ven en ese gráfico, es lo que sucede cuando hay una onda electromagnética plana. Una onda electromagnética plana,
que en este caso yo deduje o empecé por el campo eléctrico en la dirección del vector X, que se está propagando en la dirección de Z, está acompañada por una onda plana, armónica, de la misma frecuencia, en la dirección de J, propagándose ambas en la dirección Z, a la velocidad de la luz c. Ese es lo que nos tenemos que imaginar, ese es el picture, ese es el diagrama que tenemos que imaginarnos cuando hablamos de ondas electromagnéticas. Lo que está sucediendo son cosas así, en el vacío, ¿no? Estamos hablando donde hay una ecuación de onda, para eso no tiene que haber cargas ni corrientes. Pero en el vacío, el diagrama, el esquema que uno tiene que estar pensando es en una cosa así, en campos perpendiculares, que son armónicos, en este caso por simplicidad, entrelazados de una manera tal que siempre están, digamos, unos junto con el otro. Bueno, y la otra característica importante, esa es la relación espacial de los campos, es precisamente la velocidad de propagación de esas ondas. La velocidad de propagación de esas ondas, que es 1 sobre mu por epsilon, es decir, las propiedades magnéticas del material por las propiedades eléctricas del material, constituyen otra propiedad muy importante. En el vacío, ya lo vimos, eso es epsilon 0 por mu 0 y esos son 300.000 kilómetros por segundo. Pero en materiales que hemos visto, donde esto es importante, es en los vidrios, porque nosotros en los vidrios, cuando ya vamos pensando en cuestiones de óptica, en los vidrios una propiedad con la cual caracterizamos los vidrios es el índice de refracción. El índice de refracción de los materiales transparentes como los vidrios es la propiedad muy importante desde el punto de vista óptico. Bueno, pero recordemos que la velocidad de propagación es C0 sobre C. Entonces, o sea, la velocidad de propagación en el vacío dividido la velocidad de propagación en el medio. Bueno, entonces si hacemos estas dos C0 sobre C, vemos que para el caso de los vidrios donde no tiene propiedades magnéticas importantes, es decir, que el mu relativo es 1, el índice de refracción es muy parecido a la raíz de la permeabilidad relativa. O sea que es, si se acuerdan que la permeabilidad relativa era la propiedad con la cual los materiales reaccionaban frente a un campo externo, es decir, cómo se establecían, digamos, una polarización, es decir, cómo las cargas eléctricas y positivas y negativas sufrían un desplazamiento frente a la presencia de un campo eléctrico. Bueno, entonces es esa permeabilidad, la raíz de la permeabilidad relativa quien me está determinando el índice de refracción de los materiales ópticos, es decir, que me está determinando la velocidad de propagación de la luz. Ahora vamos a hacer una breve presentación de otra característica muy importante de las ondas electromagnéticas, que es su comportamiento respecto de la frecuencia. Es decir, hasta ahora vimos el hecho que es una onda electromagnética, que esa onda electromagnética tiene ciertas características en el cual hay una propagación en el vacío de esas ondas, es decir, que no necesita un medio material para que se propaguen, sino que solamente con generar una onda electromagnética, como tiene un campo eléctrico variable y un campo magnético variable incluido, se propagan hasta el infinito. Y ahora vamos a ver cómo esa propagación, esa onda que transporta energía, su comportamiento queda muy determinado por la frecuencia que tiene. Entonces, bueno, quien primero hizo esa demostración de que hay una propagación de energía a través de ondas electromagnéticas fue Hertz,
y eso fue el inicio de lo que se conoció como las ondas de radio. Y por otro lado está que la luz que se propaga por el vacío también es una onda electromagnética, pero eso todavía era una especulación, digamos. Entonces, el espectro es precisamente ver en función de la frecuencia, cuál es la utilidad o cómo se está tecnológicamente o naturalmente tiene uso las ondas electromagnéticas. Por un lado tenemos una escala en Hertz. Recuerdan que la relación entre la frecuencia f y la longitud de onda lambda es inversa, es decir, que f es igual a c sobre lambda, siendo c la velocidad de la luz. Entonces, tenemos que según tenemos desde frecuencias de 10 a la 8, le voy a mostrar varios espectros. Este espectro está desde frecuencias de 10 a la 8 hasta 10 a la 23, que corresponden a longitudes de onda de 1 metro hasta longitudes de onda de 10 a la menos 13 metros, es decir, extremadamente chicas. Entonces, en ese orden tenemos las radiofrecuencias, que la primera, las ondas electromagnéticas, lo que se conoce como el espectro electromagnético, está regulado por diferentes leyes y hay una porción del espectro que se usa para cada utilización, digamos. Entonces, por ejemplo, centrado en 10 a la 8 Hz, tenemos las ondas de TV y FM. Después, entre 10 a la 9 y 10 a la 12, tenemos las microondas, que esto implica tanto el horno a microondas como el radar. Los radares trabajan en esta frecuencia. Después tenemos entre 10 a la menos 11 y el espectro visible, que está entre 10 a la menos 14 y 10 a la 14 y 10 a la 13. Tenemos el espectro de radiación infrarroja. Después tenemos un pequeño espectro que es el espectro visible, que este no lo regula nadie, pero el hecho de que tenemos unos sensores como los ojos que detectan luz en este espectro, ondas electromagnéticas en este espectro, determina que este espectro está acá, que no es muy grande. Y después, más allá, creciendo en frecuencias, ultravioleta, y después rayos X, y después allá, muy arriba, rayos gamma. Después lo vamos a ver, pero también eso tiene que ver con la energía que transporta. La energía que transporta una onda electromagnética es proporcional a la frecuencia. Entonces, las ondas a partir del ultravioleta, como ustedes ya más o menos deben saber, son ondas que tienen un poder, digamos, de transporte, de depósito de energía con la materia orgánica, que es importante. Por eso toda esta radiación está regulada por cuestiones de salud, digamos. Esto también, digamos, de alguna manera, pero es menor, digamos, la cuestión. Acá no es que pueda haber un peligro global, sino que puede haber alguna frecuencia que produce alguna cuestión. Por ejemplo, la microonda. El horno a microondas trabaja a una dada, no me acuerdo cuál es, pero a una dada frecuencia muy determinada que hace entrar en resonancia la molécula de agua. Entonces, no les recomendaría jamás que estén sometidas a la frecuencia de resonancia del horno a microondas porque los cocina. Pero es una frecuencia, es una liñita acá. En cambio acá, cualquiera sea la frecuencia, los rayos X, los rayos gamma y en alguna medida también los ultravioleta, son peligrosos para la salud. Bueno, entonces acá nos vamos a concentrar un poquito en lo más bonito, que es la luz visible. Entonces la luz visible tenemos de las ondas más largas, que sería el rojo, que estaríamos en 700 nanómetros, o sea, 10 a la menos 9 metros. Estos son 700 por 10 a la menos 9 metros, o sea que son 0,7 micrones.
Después para longitud de ondas más chicas entramos al amarillo, que está más o menos centrado en 600 nanómetros. Después tenemos el verde, después tenemos el celeste y el azul en los 500 nanómetros, y más allá del azul ya a ondas, a longitud de ondas más chicas, alrededor de los 400 nanómetros tenemos el violeta. Esto es la luz del arco iris, como ustedes saben, cómo está ordenada. Y más allá ya son los rayos ultravioletas. Esto se pone en negro porque no sucede nada físicamente diferente entre ondas de ambos lados de esta línea, ni de esta, pero de hecho es que eh, no hay, no las detectamos. ¿Y ustedes nunca se preguntaron por qué es que el ojo detecta esta parte del espectro que es tan finita? ¿Por qué acá y no acá, o acá, o acá? ¿Por qué es esta la región? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Bueno, y por último, este espectro se concentra un poquito más en las aplicaciones de telecomunicaciones. Y bueno, por ejemplo, las ondas de radio, que como dijimos está entre 10 a la 6 y 10 a la 8, que corresponde a ondas cuya longitud está entre 1 metro y bueno, 100 y 1 kilómetro, digamos. O sea, las ondas, estas son ondas cuya longitud de onda son muy, muy grandes, hasta 1 kilómetro de longitud de onda. Acá ya entramos en el 10 a la 8, la frecuencia de las antenas de los celulares, y después acá ya empiezan los radares y satélites. Bueno, todas estas son frecuencias, una parte del espectro que tiene mucha utilidad desde el punto de vista tecnológico, lo que se llaman las microondas y las ondas de los terahertz. Eh, Así que bueno, después está lo que se llama la radiación ionizante, que esta es la radiación peligrosa, la radiación que se produce básicamente por reacciones nucleares. Eh, bueno, eh, entonces, eh, o sea, lo importante o sea, analizamos el espectro precisamente como la capacidad que tienen las ondas electromagnéticas de transportar energía. Y esa energía se transporta independientemente si haya medio o no. Y hago hincapié en esto porque hasta ahora todas las ondas que vimos hasta este momento eran ondas que se propagaban en un medio material. Entonces, si hay un medio material, hay una onda, pero las ondas electromagnéticas se pueden propagar sin siquiera que haya un medio. Bueno, entonces vamos a presentar un poco las cuestiones energéticas alrededor de los campos electromagnéticos, presentando ese vector S, que es igual al producto vectorial de E por H. Recuerden que E y H son dos vectores perpendiculares que en una onda plana definen un plano, y ese plano y el vector S es perpendicular a ese plano. O sea que S está en la dirección de propagación. La importancia de ese vector S es que apunta en la misma dirección que se propaga la onda, es decir, nos indica la dirección de propagación. Ese vector S se llama vector de Poynting. Entonces, vamos a hacer un poquito a hallar una expresión importante para el vector S que me indica la dirección de propagación. Vamos a calcular la divergencia de ese vector, es decir, la divergencia de S, que es igual a la divergencia de E por H, E vector H, donde el vector es el producto vectorial. Entonces, bueno, usando propiedades del análisis vectorial, esta igualdad es que la divergencia de E vector H es H escalar el rotor de E menos E escalar el rotor de H. Entonces, haciendo uso de las ecuaciones de Maxwell, tanto la ley de Faraday como la ley de Ampère-Maxwell, reemplazamos en esa expresión y nos queda H por la derivada de
B respecto de T. Acá hay un menos, ¿no? Pero bueno, fíjense que la derivada de B respecto de T, si escribimos B como mu por H, esto lo podemos, como es H escalar, la derivada de H, esto se puede escribir como un medio de la derivada respecto del tiempo de mu H escalar H. Pero H escalar H es el módulo al cuadrado de H. Entonces, este producto escalar de H por dB a dt me queda como la derivada respecto de t de mu por H cuadrado. Bueno, entonces cuando reemplazamos el rotor de H por J más la derivada de D respecto de T, todo eso va a estar producto escalar con E, tenemos la misma relación que con el H y el B, es decir, con el E y el D, haciendo lo mismo, me va a quedar, voy a poder reemplazar por la derivada respecto de T de E, de epsilon por E cuadrado. Y la parte esta de E escalar J me queda como sigma, que es la conductividad por E cuadrado. Entonces, reemplazando todo en esta relación, es decir, la divergencia de S, me queda igual a menos, porque recuerdan que por la ley de Faraday hay un menos, la derivada respecto de t de un medio de epsilon por e cuadrado más un medio de mu por h cuadrado menos sigma por e cuadrado. Y entonces tenemos esa relación entre la divergencia y la derivada. Bueno, vamos a aplicar el teorema de la divergencia, para eso vamos a hacer la integral de volumen de esa expresión, es decir, la integral a lo largo de un volumen arbitrario de la divergencia de S, y me queda menos la derivada de la integral a lo largo de un volumen arbitrario del lado derecho. Entonces, si recordamos, estos términos E, epsilon, E cuadrado, o si recuerdan que es D es epsilon por E, o sea que acá me está quedando un medio de E por D, y acá me está quedando un medio de B por H, y eso son las densidades de energía eléctrica y magnética. O sea, con esos productos yo estoy teniendo en cuenta la densidad de energía eléctrica por un lado y la densidad de energía magnética por el otro. Es decir, la energía por unidad de volumen. Y si por otro lado aplicamos el teorema de la divergencia, es decir, la integral de la divergencia de un vector es igual a la integral sobre la superficie que rodea a este volumen del vector cuya divergencia tenemos en la integral de volumen. O sea que es igual la divergencia es igual al flujo de E vector H a lo largo de la superficie que lo rodea. Entonces nos queda que esta integral, que es un flujo, este flujo es igual a menos la derivada de la energía eléctrica más la energía magnética menos el término este que tiene que ver con la conductividad. Entonces, hago un paréntesis y analizo eso. Esa ecuación que me dice que E vector H, que es el flujo, porque ahí tengo un flujo a lo largo de una superficie, el flujo de energía, es igual a menos la variación de la energía total, tanto eléctrica como magnética, porque tengo la energía por unidad de volumen integrado en un volumen, menos el término ese que era J escalar E. Ese J escalar E, que me queda menos sigma por E cuadrado, es lo que se llama el término de calentamiento de Joule. Ese es el término que ocurre cuando un campo eléctrico incide sobre un material, un cable de cobre típicamente, y entonces parte de ese campo eléctrico, al mover las cargas y tener una cierta resistencia o conductividad, se convierte en calor. O sea que lo que me dice es que si hay una variación, una disminución
de la densidad de energía eléctrica, eso es o porque se va a través de los campos E y H como un flujo, o porque se convierte en calor. Es decir, que esta es la conservación de la energía desde el punto de vista de los campos. Esto se llama una conservación local de la energía. Después vamos a hacer un poco de hincapié en eso. Bueno, entonces teníamos que este término que involucra la energía electromagnética total, porque tiene la eléctrica y la magnética. Bueno, en el caso de una onda plana, puedo escribir cada uno de esos como E0 por coseno, omega kx, kz menos omega t. Entonces ahí tengo una expresión para la densidad de energía de una onda plana. Bueno, y si calculamos el promedio temporal de esta energía en un periodo, para eso tenemos coseno cuadrado y epsilon, el sigma, un medio e cuadrado y epsilon salen afuera, y un medio b0 cuadrado mu y salen afuera, y entonces me quedan dos integrales que son coseno cuadrado diferencial t. Bueno, la integral del coseno cuadrado es un medio, entonces me queda un cuarto de epsilon e0 cuadrado sobre 1 sobre 4, y en vez de b0 pongo e0 sobre c, todo al cuadrado. Entonces ya como ustedes pueden ver, la densidad de energía electromagnética total, es decir, la energía electromagnética total por unidad de volumen, es proporcional al campo eléctrico al cuadrado. O sea que cuando pensemos en términos de energía electromagnética de una onda, es el módulo del campo al cuadrado quien me determina la magnitud de esa energía. O sea que ese es el valor que hay entre la energía y el campo eléctrico. O sea que a mayor campo, más energía, más campo eléctrico, ¿no? En ondas electromagnéticas, a raíz de esta relación, cuando piensa en términos energéticos, se piensa siempre en términos de campo eléctrico. Cuando uno habla de redes celulares, intensidad de señal, todo eso, está hablando de campo eléctrico. No es porque no exista el campo magnético, porque sí o sí tiene que existir, pero como tiene una relación proporcional a C, cuando uno determina el E, determina el B. Bueno, y la otra magnitud importante cuando uno tiene flujos son la intensidad. La intensidad no solo tiene en cuenta cuánta energía hay, sino cuánta energía hay por unidad de tiempo, por unidad de área. Es decir, tiene que ver con el brillo, con lo que sería cuánta energía hay en un cierto instante de tiempo por unidad de área. Bueno, y si la energía total es la energía por unidad de volumen, si lo multiplico por c, que es la velocidad de propagación, en el cual se mueve, si tengo, y c es metros sobre tiempo, entonces la intensidad va a ser la densidad de energía por c. Entonces, la intensidad de una onda electromagnética está dada por la densidad de energía por c. Pero c es epsilon sobre mu. Entonces, 1 sobre epsilon sobre mu. Entonces, si acá tenemos c cuadrado, acá tenemos dividiendo epsilon sobre mu, se me va un mu y me quedo en epsilon arriba, y los dos términos me quedan iguales. El término de la densidad, de la intensidad debido al campo eléctrico y la intensidad debido al campo magnético me quedan iguales. Entonces, la intensidad me queda directamente proporcional al campo eléctrico al cuadrado. Y esa es la relación importante que perdón, es la intensidad promedio, ¿no? Esto está promediado en un instante de tiempo. Entonces, para destacar, es que cuando hay ondas electromagnéticas, no importa que haya nada, no hay flechas, no hay material, no hay nada. Si hay campo, hay energía. O sea, no hay manera en la cual uno puede, si hay un campo propagándose, igual como uno piensa en la luz está ahí, ¿no? Uno la puede, con ciertas condiciones de borde, puede lugar que donde no haya, pero si no hay alguna cuestión, siempre está
los campos electromagnéticos en el vacío, producto de esa interacción entre el campo eléctrico y el campo magnético. Después una cuestión importante, yo no voy a hacer mucho hincapié, pero bueno, desde que las redes celulares son eh, tan comunes y hay tantas, eh, todo esto de lo que yo hablé de respecto de la energía se aplica a lo que se conoce como el campo lejano, es decir, estamos en una situación donde no estamos generando las ondas electromagnéticas, sino que es la zona de propagación, es decir, estamos lejos de las antenas y lejos de los celulares. Y lejos estamos diciendo 1, 3, 5, 10 longitudes de onda. Las longitudes de onda son de algunos centímetros, entonces si uno no está cerca a 1 metro o 2 metros de las antenas, no pasa nada, o sea, no pasa nada, no. Tiene que considerar campos electromagnéticos más complejos, que se llaman de campo cercano, y si uno está cerca del celular también. No es nada que sea demasiado determinante de un punto de vista de la cantidad, pero bueno, estas expresiones tan sencillas se aplican solo a la parte de campo lejano. Entonces, bueno, para resumir esto, es muy complejo, ¿no? Lo de campo lejano y campo cercano es muy complejo, implica mucha matemática. Pero bueno, lo resumimos así. En el campo lejano, los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre sí. Existe una relación fija, que está dada por la velocidad de la luz, entre los campos eléctricos y magnéticos. El vector de Poynting determina la medida en que se transporta la energía electromagnética, es decir, el flujo. La energía que pasa una sección transversal que ha salido de la fuente no regresa normalmente. Entonces eso es hay una propagación de un lado a otro. Y entonces se usa como palabra para determinar este tipo de comportamiento lo que sería la radiación electromagnética. En cambio, para el campo cercano, los campos eléctricos y magnéticos no son perpendiculares, no existe una relación fija entre el campo eléctrico y magnético. El vector de Poynting no es la única medida, o sea, hay más términos que proporciona la medida del transporte de energía. Y lo que ocurre en el campo cercano es que hay un periodo del tiempo en que se propagan las ondas alejándose de la fuente, pero en otro periodo vuelve. O sea que es una energía que está yendo y viniendo, una pequeña cantidad, digamos, una parte, pero que va y viene, digamos, y no termina de salir. En cambio, en la onda de radiación todo sale. En cambio, en el campo cercano hay una parte que se queda ahí dando vuelta alrededor de la fuente. Y bueno, en vez de usar la palabra radiación, en este caso, o sea, son más parecidos a los campos estáticos, los campos cercanos, digamos, hay unos términos que son diferentes.